Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo acá en nuestro programa Notas Científicas y No Tanto, junto a Constanza Bello. Nosotros somos de Achipia, como ustedes bien saben. Trabajamos en la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria y traemos este nuevo programa aquí a través de Radio Minagri y Agro Podcast. Y esta vez queremos hablar en Notas Científicas y No Tanto sobre los grandes brotes y sus consecuencias. Para empezar, a mí me gustaría contarles una experiencia personal. A ver. No es que yo me haya enfermado. Ya. Hola Constanza. Hola Tomás, mucho gusto. Sí. No es que yo me haya enfermado ni mucho menos, pero tengo una experiencia que me pasó acá en Achipia cuando me pidieron que, disculpen, que hiciera un informativo, pero más que nada interno, Ya. para hablar sobre los temas de inocuidad. Ya. Buscar información y hacer un informativo que para mandárselo a todos. No sé si A tú los alcanzaste colegas. a verlo a los Creo colegas. que sí, era bien Sí. interesante esos Y eso se hacía, no sé informes. si diario o cada 2 días, pero se hacía, tenía una periodicidad, Claro. más o menos. Buscabas noticias y armabas un informe y lo compartías con y lo nosotros. compartía, Ya. exacto. Entonces, ahí me llamó mucho la atención que había muchos retiros de carne y también de vegetales, especialmente de lechuga, sobre todo en Estados En Unidos. Estados Unidos. Y retiros grandes. ¿Retiros a qué te refieres? Retiros quiere decir cuando hay un brote, que es nuestro tema de ahora, ¿Ya? un brote grande, cuando se determina que ese producto está contaminado, se debe retirar. Sacar de los todos los lugares supermercados. de donde los venden, supermercados, Exacto, etcétera. exacto. Entonces eso es bien complejo porque a veces son cajas y cajas. Entonces, y en estos casos hablamos de toneladas, por ejemplo, retiro de carne, sobre todo de carne molida en Estados Unidos, que son, por ejemplo, hay un tema del 2026, un retiro de carne molida de 3 estados de Estados Unidos de 10 toneladas. Entonces es mucha carne. Sí. Y otro tema que a mí me llamó mucho la atención, que pasó el 2019, fue un retiro de lechuga romana que eran motivados por contaminación con Escherichia coli. Ah, tal cual. La lechuga romana es una lechuga que tiene como media larga. media Sí, larga, las hojas bien largas. Sí, las hojas bien largas. Sí. Y pasó esto con... hubo grandes problemas, por ejemplo, con cadenas de grandes productores. de productores, Claro. y además por ejemplo Wendy's, de comida rápida, donde ellos ocupaban esta lechuga, etcétera. Así que bueno, sí, eso es como un dato freak, ¿cierto? La carne molida es utilizada para hacer las hamburguesas. Entonces, cuando hay estos retiros o hay contaminación de esta carne molida con una bacteria, por ejemplo, Escherichia coli, hay varias cadenas de restaurantes de comida rápida que se ven afectados porque ocupan este producto para las hamburguesas. Exacto. Sí. Y yo te quería hacer una pregunta, Tomás. Sí. Claro, carne molida y lechuga, podemos comentar eso en un ratito más, pero tú, ¿te acuerdas de un brote que hubo el año 2008 en Chile? Sí, te iba a preguntar. Vamos del mundo a Chile, partiendo Vámonos del mundo a Chile. Sí, me acuerdo, un brote en unos quesos, fue bien complicado. Quesos blandos. Sí. ¿Tú cómo eres para comer queso brie o camembert? Me encanta el queso. Encanta el queso. Sí, me gusta mucho comer queso de todo tipo. De todo tipo. Sí, pues esos quesos son considerados quesos blandos, son bien ricos, la gente los ocupa para los cócteles a veces, ¿cierto? A veces en el hornito se derriten un poquito, pero el año 2008 pasó un brote que es como de los más importantes a nivel nacional, y estuvo asociado a contaminación de Listeria monocitógenes en estos quesos blandos. Claro. ¿Y qué pasó ese año? Que Listeria monocitógenes, previo al 2008, no había sido asociada con tanta magnitud a brotes. Y se empezó a ver un aumento de casos de personas enfermas en hospitales. Y un dato ahí freak es que fueron personas provenientes de estratos socioeconómicos más altos.
¿Te acuerdas de eso? Claro, porque este era un queso... Es un queso que era consumido, Sí. ahora es más común, ¿cierto? Que puede estar en varios supermercados, pero habían ciertos quesos que no estaban en todos los supermercados y este tipo de queso era muy consumido en ese estrato. Entonces, claro, empezaron a haber un aumento de casos y resulta que no sabían de dónde era la contaminación. Entonces tú te puedes imaginar que la gente va al hospital, ¿cierto? Con diarrea, con fiebre, con dolores abdominales y cómo empezamos a ver qué alimento es. Entonces el queso no se sabía inicialmente. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a testear diferentes alimentos. Y ahí es algo que es como entretenido, porque es como jugar a ser detective. ¿Cierto? Entonces yo te voy a preguntar a ti, si llegas al hospital, te digo, Tomás, ¿qué consumiste ayer? Y antes de Claro. ayer, y hace 3 días. ¿Qué consumiste? ¿Dónde comiste? ¿Qué tipo de productos consumiste? Y así los pillaron. Y así, claro, en hacer este tipo de encuestas a las personas afectadas, es que empezaron a unir cabos y lo casi tragicómico era que, claro, la gente respondía, por ejemplo, ya consumí queso, que bueno, es un alimento bastante asociado a la listeria, pero pueden haber sido ensaladas, está lista para consumo, que también se asocian a casos de listeria o a embutidos. Y lo tragicómico es que cuando se hizo esta investigación en estos alimentos que la gente consumió, encontraron listeria, pero no era la misma listeria que había sido aislada de los pacientes. Entonces ahí también es algo trágico, no, bueno, no cómico, ¿verdad? Pero el que busca siempre encuentra. Entonces encontraron listeria en este tipo de alimentos. Pero aún no podían asociar esta listeria en estos alimentos con los casos clínicos. ¿Y qué pasó? Que fueron a la casa de un adulto mayor. Te dio ataque de tos, Tomás. Sí, perdón. ¿Tienes agüita? No tengo agüita por acá, pero no importa. Bueno, fueron a la casa de este adulto mayor y encontraron un queso en el refrigerador. Y testearon este queso en el refrigerador y tenía exactamente la misma listeria que tenía esta persona que había sido afectada. Y ahí, hacia atrás, comenzaron ya a, como ya identificaron que era este tipo de queso, comenzó lo que dices tú, que es el retiro de este producto desde los supermercados, la prohibición o avisarle a la gente que si tenía este queso en sus hogares que tenían que descartarlo, ¿cierto? Y nada, fue un brote bastante grande. La listeria monocitógenes, al igual que otro tipo de bacterias, afecta a las personas con el sistema inmune más comprometido. Claro. Entonces hubo muertes y eso es algo terrible porque nadie piensa que al comerse un queso, sobre todo si lo compraste en el supermercado, sí, ¿cierto? Claro, porque eso yo creo que hay que destacar una cosa, que siempre se ha dicho que el queso es medio complicado, sobre todo cuando se hace de manera artesanal, sin ninguna medida de higiene. Sí. Y hemos sabido de varios casos que la gente ha tenido problemas por eso, pero en este caso era un queso de marca. Bien producido, bien etiquetado, entonces, tal cual. Claro. Y un queso que era producido por empresas de renombre en el fondo, y esta es una bacteria que sí puede afectar a cualquiera, porque es una bacteria que se llama ubicua, es decir, que puede ser encontrado en cualquier parte, y la otra particularidad que tiene la listeria monocitógene es que, a diferencia de otras bacterias que yo te digo, voy a refrigerar el alimento y esta bacteria va a parar de reproducirse, la listeria le gustan las temperaturas bajas y puede seguir reproduciendo. Entonces eso es más complicado, eso porque es más generalmente complicado. El calor mata a las bacterias, pero en este caso no. Claro, en este caso, el refrigerar lo que la cadena de frío, pero la listeria sigue estando presente. Si está, por ejemplo, en la empresa, que es lo que se encontró después, ¿cierto? Fueron a la empresa, hicieron estos muestreos en el ambiente y encontraron la misma listeria, sobrevive a temperaturas bajas. Entonces el tema de cadena de frío, de nuevo, la listeria como que no le importa mucho, se sigue reproduciendo. Así que ese fue uno de los casos emblemáticos en Chile y más de 100 personas afectadas en la región metropolitana, y como te comentaba también esta situación bastante particular que fueron personas de ciertos sectores de Santiago, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y cuál fue la consecuencia de esto? Porque en el fondo, a raíz de este tema, uno tiene que sacar
una enseñanza o algo positivo. ¿Qué pasó con esto? Sí, yo diría que uno de los temas que se sacó el limpio de este brote y que, bueno, lamentablemente fue como de manera reactiva, ¿cierto? Pero es que no había pasado algo así en Chile antes. Hubo un cambio en la regulación. ¿Ya? Nosotros en Chile tenemos el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es como nuestra norma mater, ¿cierto? Donde podemos encontrar el tipo de bacterias que se aceptan, que no se aceptan, cuánta bacteria podemos encontrar, todos como los criterios microbiológicos para los alimentos. Entonces, a raíz de este brote, hubo un cambio en este Reglamento Sanitario de los Alimentos, sobre todo para aquellos alimentos que se llaman listos para consumo. Es decir, un queso es un alimento listo para consumo. Yo puedo comprar y lo consumo, digamos. Entonces, la regulación para ese tipo de alimentos es más estricta de lo que era antes, sobre todo en cuanto a listeria. Y bueno, ahí hubo un trabajo muy grande de la autoridad sanitaria junto con el Instituto de Salud Pública. O sea, también ellos fortalecieron aún más sus sistemas de vigilancia y a nivel de laboratorio también. Así que fue un caso emblemático, pero que sacó, digamos, el limpio algo que sí nos sirve para seguir protegiendo la salud de las personas. Y otra consecuencia es que si yo te digo a ti, Tomás, vas a seguir consumiendo queso después de ver que hubo un brote y que hubo un retiro, probablemente a ti te dé como susto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí fue un tema de la marca. Ya. Y eso yo se lo preguntaba a varias personas que estuvieron y presenciaron todo eso que pasó en el 2008. Hay gente que dejó de consumir esa marca y siguió consumiendo otras que, de hecho, otras marcas que nunca, con las que nunca habían tenido problemas. Entonces ese fue un tema de marca, pero tengo entendido que hoy en día hay un nuevo posicionamiento y quizás cambia un poco, ha mejorado, ha cambiado un poco, pero yo me acuerdo que era el nombre. Sí. Lo que a la gente le importaba, porque yo, mira, conozco a harta gente que come mucho queso y en general siguieron comiendo queso. Siguieron comiendo queso, claro. Yo, por otra parte, conozco gente que ve que el queso se queda solo en el tipo de alimento, ¿cierto? Que el queso está contaminado y dejan de consumir queso quizás por un tiempo, ¿cierto? Después pueden volver a consumirlo, pero debe haber sido un golpe duro para la industria. Sí, no, claro, debe haber sido. No, yo creo que por un tiempo debe haber habido harta gente que no comía queso. Pero hoy en día yo sé que, sobre todo la gente que come queso pasteurizado y que vende en el supermercado, yo me imagino que no había otros casos tan emblemáticos como este, no sé si te acuerdas. Sí, o sea, como emblemático en el sentido de que provoque como cambios en la regulación, pero siguen habiendo retiros, ¿cierto? La Listeria monocitógena es una bacteria muy difícil de eliminar en las plantas. Claro. Es una bacteria que, como te decía antes, soporta bajas temperaturas y forma biofilms, es decir, como que se agrupa en la industria, digamos, que será en la superficie, cuando se corta el queso, como que y son súper resistentes porque forman estas películas y claro, pueden haber empresas que siguen, por ejemplo, limpiando, qué sé yo, igual les va a salir listeria. Entonces es complicado y siguen habiendo este tipo de casos. Así que hay que tener mucho cuidado. En ese brote muchas mujeres embarazadas resultaron afectadas. Y como 10, 14 fallecidos. Entonces no fue menor. No fue menor, sí. Fue complejo. Sí. Y yo te tengo otra pregunta. ¿Tiene otra? A ver, ¿qué otra pregunta tienes? Tomás, tú viviste un tiempo en Estados Unidos. Sí. ¿Qué alimento crees tú que allá, por el año también, el 2008, que si yo, consumían harto en Estados Unidos, que quizás en Chile no estaba tan de moda en ese entonces? ¿Qué tipo de alimento? Yo creo que la mantequilla de maní. La mantequilla de maní. Es muy característico de Estados Unidos. La mantequilla de maní es muy característica. Para mi gusto es muy rica también. Claro. Es muy rica, a mí me encanta. Se la echo al pan, o a veces a un yogur también le echo un poquito de mantequilla de maní. Está cada vez más popular el consumo de mantequilla de maní. Antes quizás hace 10, 20 años atrás. Pero ahora yo creo que en todos los supermercados es bastante común. Bastante común. A mí me gusta sobre todo la que es crunchy, a mí también me gusta. que tiene pedazos de maní, entonces
Claro, hay otra que es como suena, cremosa claro, y otra que es más crunchy. Sí. Y bueno, hay varios hartos productores nacionales también que están haciendo, me tocaban las típicas ferias de Emprendedor, ya. emprendedores que hacen, están vendiendo mantequilla de maní y Sí, les va bastante bien. sí. Bueno, resulta que la mantequilla de maní. Yo te hablo del queso, del pollo, de las carnes y quizá uno podría pensar, bueno, sí, como que yo sé que estos alimentos pueden estar contaminados, son alimentos de origen animal, qué sé yo, pero cuando hablo de mantequilla de maní, quizás no se te ocurre que puede ocurrir un brote. No, Tú pues lo ves como como un sí, alimento más seguro, ¿cierto? El maní exacto. que puede tener. Bueno, resulta que también en el año 2008-2009 en Estados Unidos hubo un brote enorme por consumo de mantequilla de maní. ¿Ya? Esta era una empresa que era distribuidora de mantequilla de maní. Tú sabes que la mantequilla de maní a veces las venden en directo en los potes de los supermercados, pero también es utilizado como ingrediente para hacer Ah, galletas. claro. em, Sí, se ocupa de manera industrial bastante a Exactamente. menudo. Incluso un dato que te voy a dar, se utiliza hasta hoy en día también para estos snacks para perritos. Ah, también, También se sí. utiliza Ah. mantequilla de maní. Y ahí te dejo un dato ¿Tu perrita freak. come snack con No, mantequilla de maní? no, No, no come ya. mantequilla Ah, de ya. maní porque le da alergia. Ah, es alérgica, ya. Sí, pero hay muchos Ya. perros que les gusta y hay videos, ¿cierto? Uno ve en Instagram o redes sociales, hay gente que se pone mantequilla de maní, como se Ah, se envuelve lo acá ponen en con el papel pelo, alusa sí, como para sí. cortarle las uñas a los A los perros, se ha perros, visto así. sí. Bueno, hubo un caso de un perro afectado por consumo en este Y brote, en hubo un este perro mismo ya. afectado en este mismo Ah. brote por consumo de mantequilla de maní. Y ¿Y nada, qué? Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Fue en Estados Unidos, fue en dijiste? Pero Estados claro. Unidos, en una empresa enorme, y a lo largo de los meses se seguían detectando caso tras caso tras caso. 700 personas fueron afectadas, ya decir, ¿Hubo muertos y hubo también? Sí. también fallecidos, ya por Ah, salmonela. Esa es la ya. bacteria que se aisló de esta mantequilla de maní. ¿Qué fue lo terrible de este caso? Y adivina qué pasó con el secretario ejecutivo, el jefe de esa empresa. Lo echaron, obviamente, Ah, ¿no? ya, pero fue más que lo echaron, está condenado a cárcel. Está condenado a cárcel y Ah, es como de las ya. primeras veces en Estados Unidos que meten en la cárcel a un Un, empresario, digamos, un jefaturas de esta empresa. ya. ¿Y Ah, por, claro, por la irresponsabilidad también, ¿Y claro. por qué te vas a preguntar tú? Porque claro, quizás acá en Chile, por ejemplo, vos te queso, pero no hay nadie preso. Este caso de los quesos, pero no hay nadie preso. Resulta que esta empresa hizo estos testeos, Y no avisó. vio salmonela y no Y no avisó. avisó. Ah, Y más aún, sabiendo que había salmonela, hay un correo electrónico del jefe de esta empresa que dijo, me envíen todo nomás. Just ship it, dice. Y con eso, Envíelo nomás. obviamente, o sea, hubo dolo. Sabiendo que había salmonela Claro, en la mantequilla de maní, claro. envíelo nomás. Entonces, Ah, esta persona hoy día está en cárcel y eso es algo relativamente único en este caso, ¿ya? Y lo que hicieron esta empresa, que también por algo está en la cárcel, es que volvió a testear los productos hasta que no le saliera salmonela para enviar los resultados negativos, pero ellos sabían ya. que había Y ya contaminación. habían mandado entonces los otros productos, Ya habían claro. mandado a todo Estados Unidos, se habían hecho snacks de perro, ¿cierto? Galletas, Bueno, y por etcétera. eso tanta gente que fue afectada, o sea, más de 700 Más de personas, 700 claro, personas y como obviamente esto es a lo largo de ciertos meses, porque hay productos como las galletas de mantequilla de maní que pueden estar en la despensa por meses, claro. porque tú sabes que no se van a vencer, entonces la gente no las botó, las consumió luego de un tiempo y se enfermaron con salmonela. ¿Y de dónde vino esa salmonela, Tomás? ¿De dónde Ya, vino? ¿qué crees tú? ¿De dónde vino esa salmonela en la mantequilla de maní? Yo creo, después de todo lo que hemos hablado en estos Ya. programas y lo que hemos visto en Achipia, que debe haber venido por un tema de falta de higiene de Ah, la ya, ya, empresa, ya. ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, La salmonela es una bacteria que también es portada por otros animales. ¿Qué ya. pasó cuando fueron a esta empresa a revisar en qué estado se encontraba esta empresa? Encontraron de todo.
cucarachas, roedores, heces de aves. De aves. De aves. Y para quien no está como familiarizado con cómo se produce la mantequilla de maní, es básicamente tomar el maní, se muele y ya tienes tu mantequilla de maní. Hay algunas otras como manufacturas que agregan otro tipo de ingredientes. Pero es un alimento que, claro, yo tengo ahí el maní, viene un roedor, digamos, tengo heces de roedor, proceso la mantequilla de maní y te quedo tu mantequilla de maní con salmonela. Sí. Entonces, también un caso súper emblemático, un alimento que no estaba en la memoria, ¿cierto?, como colectiva o de conocimiento de las personas, que podía ser un alimento peligroso, y fue realmente súper peligrosa la mantequilla de maní. Qué interesante. Sí. Muy interesante. Sí. Oye, bueno, Constanza, vamos terminando. Ha sido un programa bien entretenido. Sí. Como que se pasó muy rápido el tiempo. Se pasó bien rápido. Sí. Estamos como en nuestros minutos de término. Así que eso, queremos agradecerle a toda su audiencia. Esperamos que nos sigan escuchando en nuestros próximos programas aquí en Radio Minagri, Agro Podcast, en Notas Científicas y No Tanto. Y pronto volveremos con programas más entretenidos y didácticos como este. Así que les agradecemos y que nos sigan escuchando. ¿Te quieres despedir? Sí, que nos sigan viendo, que compartan esto, también, ya sea por Spotify, también por YouTube. Claro. Y nosotros felices de seguir preparándoles programas a ustedes. Así que muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, gracias. Tomás. Chao.